Cuando hablamos de pobreza, en este especial, lo primero que uno piensa es en un niño, ¿no? Y lamentablemente hay algunas ciudades que son tristemente el podio de los lugares donde más cuesta sacarse el hambre, ¿no? Donde abunda la pobreza infantil. El INDEC nos contó que, entre otros, el Gran Resistencia de Chaco, Concordia de Entre Ríos, algunas zonas de La Rioja, son lugares donde prácticamente 7 de cada 10 chicos son pobres, donde hay una pobreza estructural que es difícil de, de abordar, que hay una pobreza multidimensional, donde faltan diferentes aristas de la vida completar para estar en niveles mínimos de dignidad. Y en ese contexto me parece absolutamente necesario hablar con el padre Néstor, que en Concordia lleva adelante una obra con la necesaria misión de combatir ese escenario y ha puesto su vida al servicio de esto y es un ejemplo de esos argentinos que sin decir nada trabajan para que la Argentina sea un lugar un poquito más habitable. Néstor, gracias por contestarme algunas preguntas. Lo que quiero saber es hace cuánto estás en Concordia y si Concordia siempre fue igual o estamos en un periodo de cambio. Hola Pedro, buenos días también para toda la audiencia. Bueno, soy el padre Néstor, hace 4 años, casi 5 que estoy aquí en Concordia. Estuve 14 años en Colón y bueno, fuimos haciendo todo un camino allá también en algunos barrios periféricos y creo que eso me fue como preparando, ¿no? Que el camino es ponerle el cuerpo, comprometer la vida y es lo que después se vuelve apasionante. La realidad acá, Concordia sí, yo creo que acá Concordia casi que desde que comenzó la democracia ha sido casi sistemático, ¿no? Digamos, intencionalizada esa pobreza, entonces es muy estructural, ¿no? Sobre todo en los barrios que nos toca, y donde el narcotráfico, hubo algunos de nuestros barrios acá como tomados por el narcotráfico, los punteros barriales. Entonces es muy grave, ¿no? El diagnóstico, como cuando uno va al médico, ¿no? El diagnóstico. De hecho, ahora se ha hecho todo un relevamiento de la situación que nos ayudó un poco a sincerar la situación. Pero claro, tenemos que hablar no solamente de la pobreza. Estos días hablábamos acá en una reunión, ya no se habla de la pobreza como algo económico, ¿no? O material, sino que ha afectado todos los ámbitos de la persona, de la dignidad de la persona, ¿no? Sin pensar que son 3 generaciones, no solamente que no estudian o trabajan, ¿no? Sino que también han sido víctimas de un sistema, de las faltas de educación, pensar que un niñito que nace de una mamá que a su vez es hija de alguien que consumió, que estuvo en el consumo, ese niñito no tiene referencia al afecto, ¿no? A los sentimientos, a la maternidad, ¿no? Entonces está como herido de muerte existencial, vitalmente, ¿no? Eso es lo grave, ¿no? Es decir, que ya no hay conciencia de la educación, del por qué tengo que mandar, cómo va a poder una mamá que a veces pasa hasta 3 días en consumo despertar a su hijito para ir a la escuela. Es como pedirle, como decimos, peras al olmo, ¿no? Entonces creo que si no dimensionamos y si solo quedamos en el ámbito, ¿viste? Como de la encuesta, de los números, y no comprometemos la vida, yo creo que no va a ser posible, ¿eh? Y con una ausencia de todas las estructuras, porque nosotros como iglesia también decimos, claro, los evangélicos son los que están más cercanos, es que como nosotros también, y el Papa Francisco ha sido en esto una gracia para este tiempo, para decir,
hay que ir a las periferias, ¿no? Y nosotros acá como comunidad fue muy difícil cambiar la mentalidad porque hay que convertir y porque hay que hacer gustar una manera nueva de hacer política, una manera nueva de educar, una manera nueva de vivir la salud, ¿no? La prevención en salud. Hoy una manera nueva también, digamos, de comprometerse desde el Evangelio, ¿no? No tanto desde la estructura o desde la doctrina o desde el deber ser, sino a nosotros nos ha pasado, hace 4 años, ponerle que vamos toditos los martes y jueves a un barrio, al José Hernández, uno de los barrios más difíciles que tenemos ahí. Allí nos instalamos, las primeras veces nos rompían todo, era un basurero con cloaca, digamos, era un lugar nefasto si se quiere, y hoy mirá el cambio que ha sucedido y sobre todo el cambio, porque hay que pensar siempre que es a 20 años, entonces ahora es ir sembrando despacito y regando, ¿no? Los valores, las personas, la dignidad, el respeto, el que no, mostrarle que no hay otra manera que no es la violencia, aunque se manejen muchas veces a los tiros y a los piedrazos, que hay otra manera de tratarse. Y yo tengo que enseñarle, ponerle el límite, pero también el abrazarlo, ¿no? Y realmente para nosotros es apasionante, ¿no? Y esto Jesús lo decía, el reino es como un granito de mostaza, ¿no? Y a ese, cuando lo empezás a percibir, que el cambio se da en lo pequeño, ¿no? Y que no se negocia el camino, y que es desde abajo, y es comprometiendo la vida, te das cuenta que comprometerse con esa realidad te educa mucho más a vos, te cambia la vida a vos, ¿no? Y en ese cambio de actitud, ¿no? Porque te das cuenta que a veces uno vive como en una periferia, desde arriba, desde la apariencia. En cambio, esto acá te das cuenta la fuerza vital que tiene la entrega en el servicio, ¿eh? Es apasionante. Por eso me parece muy lindo. Nosotros hacemos mucho en comunidad, mucho fundando pequeñas comunidades. De hecho, en ese barrio ya la presidenta barrial, ¿no? O la referente barrial es alguien de acá de la comunidad, es decir, que ya hay un compromiso social y político, pero vivido desde la fe, ¿no? Es decir, necesitamos lugares de pertenencia, ¿viste? Como pasa en un club de fútbol, ¿viste? Que vos decís, te pones la camiseta y la fuerza de la hinchada y el armar el equipo y donde cada uno va poniendo su talento, es la única manera de poder lograr el triunfo, ¿no? Entonces, ese camino es el que tenemos que hacer y gracias a Dios ya en este proceso se fue involucrando educación, hay docentes que se están formando para esto, digamos que nos han pedido venir a hacer la experiencia práctica y eso creo que es riquísimo. Y también el gobierno que le cuesta vivir desde abajo, desde adentro, le vamos creando como un puente, ¿no? Y les permitimos también, porque el barrio ya tiene confianza, nos respeta, ¿no? Y sabe que no estamos en el clientelismo, lo nuestro es una opción de vida, y ellos lo perciben, porque no se sienten usados y porque, por otro lado, sienten que uno le tiende una mano. Muchos todavía, obvio, la mayoría siguen la droga. Tenemos la posibilidad de los hogares de Cristo, de casas de internación, de grupos de rehabilitación, pero cada uno elige y uno respeta, ¿no? Pero no se negocia el camino, siempre decimos. Bueno, por ahí me parece importante. Ahora, cuando hablamos de pobreza, coincido con vos, la pobreza no es material. La pobreza es esencialmente la falta de un norte, de una esperanza, de creer que esto que estoy viviendo, que no me gusta, puede revertirse y que soy capaz de tener la vida que sueño. ¿Qué rol ocupa la fe? ¿Qué rol ocupa la iglesia a la hora de inspirar a que el que está viviendo un desastre piense, bueno, esto puede mejorar? ¿Cuál es el rol de la fe en la vida de las personas que no tienen casi nada? Pedro, qué hermosa pregunta. Creo que vos dijiste la palabra inspirar, me encantó. Creo que es eso, ¿no? Es decir, el estilo que nos trae Jesús.
es lo revolucionario, ¿no? Es decir, encontrarte con una persona que te contagia no desde arriba, sino por sus gestos, por sus servicios. Viste que Jesús cuando decía que entre ustedes no debe suceder así, ¿no? Que el primero se haga el servidor de todos. Creo que ahí es donde se marca la diferencia eh, de si vas a ser docente, que puedas dar una docencia desde otro lugar, ¿no? Y uno se da cuenta, alguien me decía el otro día, padre, uno se da cuenta cuando un enfermero lo vive desde la fe. ¿No? La profesionalidad es la misma y tal vez en otro sea mejor, pero la actitud contagia, la actitud toca las fibras de tu corazón, la actitud despierta algo en vos que te hace creer que esto es posible. Por eso Pablo VI decía, ¿no? que en estos tiempos se le cree más a los testigos que a los maestros, y a estos, los maestros, en tanto y cuanto sean testigos, ¿no? Y viste que del Papa Francisco se decía muchísimo esto, ¿no? De decir, no eran muy ricos sus discursos o sus homilías o sus mensajes, pero sus gestos, ¿no? Y sus gestos hasta con las manos, con el cuerpo, con la mirada, con el énfasis, vos estabas escuchando a alguien que a esto lo tenía encarnado, era su propia vida. ¿No? Entonces, en el barrio pasa muchísimo esto, ¿viste? Nosotros llevamos adelante acá, hay más de 100 personas, ponele en uno de los talleres, ¿no? que estamos haciendo de panificación, de tejido, de costura, de tapicería, y vos te das cuenta que los que van llevando adelante los talleres lo hacen de una manera muy sencilla, muy gratuita, pero te das cuenta que crea un ámbito de confianza, entonces ya uno puede abrir el corazón, dialogar con mucha apertura, ¿no? Los otros días un misionero, una señora misionera, una joven decía, es que en el barrio la gente tiene el corazón a la intemperie, ¿no? Entonces, claro, podés hablar de corazón a corazón y desde allí es donde en esa cercanía, en ese tender la mano, en ese contar conmigo, en ese devolverle la confianza, es donde abrís una posibilidad de que realmente la gente quiera lo diferente, ¿no? Porque entonces ya yo no te miro desde arriba, sino al contrario, ¿no? Te tomo la mano, te hago sentir que sos mi hermano y eso renueva mucho, mucho la esperanza, ¿no? De este cambio posible, ¿eh? Realmente es así en los niñitos. Te das cuenta que al tiempito ellos también se despiertan sueños, ¿no? A mí me sorprendía los otros días cuando pintaban, me hacía acordar que al principio cuando le dábamos para pintar algo eran rayas y parecían que en ese lápiz o en lo que agarraban rayaban la hoja hasta con violencia, y hoy te das cuenta que ellos buscan qué color poner, lo hacen en la diversidad de colores, y vos decís, pero acá hay un corazón que realmente está expresando su belleza, ¿no? Y eso es apasionante, me parece, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, ¿no? El Papa Francisco hablaba del misionero con espíritu, decía él, ¿no? Esto que vos dijiste, lo que inspira, ¿no? Es decir, en mí a ver, el abrazo es el signo, pero lo que conecta son los corazones, ¿no? La profesionalidad o lo que enseña un docente es el instrumento, pero lo que va a conectar es si le pone el corazón, si tiene espíritu. Eso es lo que enciende el corazón de los chicos. Bueno, Bueno, sí, claro. Tiene que ver con estar, con empatizar, que es una palabra que hoy se usa mucho. Se predica mucho y no sé cuánto se lleva a cabo. Es decir, sentir el dolor en la carne propia, ¿no? Intentar lograr que el sufrimiento de ese que sufre sea parte de nuestro sufrimiento y nos permita entonces acercarnos desde un lugar humano.
Cuando pienso en quienes deberían evitar que exista la pobreza, el rol de la iglesia es nodal, el rol del cuarto sector es nodal, las ONG son nodales. Ahora, la política evidentemente no supo, no quiso, no lo logró, pero fue empeorando. Y hoy Concordia es un lugar donde Concordia, lamentablemente, si existiera un sinónimo, un diccionario, sería sinónimo de pobreza o sería el antagonismo de la prosperidad. ¿Qué pensás vos que pasó en términos, no de no meternos a hablar de política, ¿no? Sino de la política como entidad? ¿Qué pasó con la política en la zona? ¿Por qué Concordia llega a estos niveles de pobreza habiendo un ecosistema político pujante, ahora cambio de signo político, pero digo, con esa entidad que es la política activa en los barrios? ¿Por qué se llega a esta pobreza? Dos cosas me parecen. Una, esto tan lindo de la empatía, ¿no? Y vos sabés que la otra vez hicimos una misión con jóvenes y uno de ellos decía, hasta que el dolor del otro no me atraviesa, es muy difícil que yo me comprometa para lograr un cambio, una transformación. Y cuando me comprometo, sucede en el otro y en mí algo inesperado, ¿no? Que para nosotros desde la fe es la Pascua. Y eso es preciosísimo, ¿no? El dolor ya está transfigurado y se me vuelve una experiencia nueva cuando lo vivo con el hermano. Creo que eso como sociedad todavía, o hasta que no haces la experiencia, es muy difícil entenderlo, ¿no? Y por eso cuesta tanto comprometerse. Prefiero la sociedad del bienestar o del sálvese quien pueda, o ¿no? Todo esto que ya sabemos o que se nos ha metido como cultura, ¿no? Y por otro lado, claro, la otra pregunta es muy, muy profunda, ¿no? Eh, el Papa Francisco nos ha dado duro como iglesia el tema del clericalismo, ¿no? ¿Viste? De quedarnos en las estructuras, ¿no? Sí, en el armado, en los curas, en los que viven al lado del cura. Yo creo que a la política le pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Entonces, yo creo que tenemos como las estructuras políticas, no nos animamos realmente a una profunda transformación, ¿no? Vos sabés que en América Latina, en Aparecida, en el 2007, hubo es un documento que se creó muy, muy lindo. De ahí, de hecho, sale el Papa Francisco, porque él estuvo ahí, fue uno de los mentores, y de ahí ¿cómo es? Es como que lo potenció, lo lanzó a nivel universal. Pero ahí vos sabés que decía, urge crear estructuras, urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico, político, en el que no haya inequidad, dice, ¿no? Igualmente se requieren nuevas estructuras que promuevan una, una auténtica convivencia humana, que pidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales. Me parece eso, es decir, que mientras nos dejemos guiar por estas ideologías, nunca nos vamos a poder sentar a la mesa. ¿Por qué? Porque no hay una actitud de buscar la verdad, de buscar el consenso, sino que yo me creo dueño, poseedor, y el otro termina siendo mi enemigo. Mirá, te voy a contar una experiencia muy, muy linda. Yo, como estuve 14 años en Colón, la comunidad fue haciendo un proceso, ¿no? Y entonces nos pareció como comunidad eh, que teníamos que comprometernos en política. Obvio que querían que el cura sea intendente, pero no era eso, porque yo apenas sirvo para cura nomás, ¿no? Pero nos encontramos y vimos hicimos un armado político de un partido y donde había una mujer que era justicialista, ¿no? Un muchacho que era radical y que había que había competido con las elecciones, y un muchacho de la Unión Vecinal. Y nos empezamos a juntar y empezamos a formarnos. Eh,
tomamos algo del Papa Francisco cuando él habló sobre el bicentenario de la Argentina, que fue muy lindo, y un tiempito, y lo que decíamos era que había que superar justamente lo ideológico, lo partidario, para construir algo nuevo, ¿no? Y eso fue una experiencia que al tiempito el grupo esto cuando se armó, el partido, terminaron ganando en las próximas elecciones y hoy siguen gobernando, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia, ¿no? Es decir, hay que romper estructuras caducas partidarias y hay que animarse. Ahora, el tema es que hay que animarse a hacerlo desde el diálogo, desde el sentarnos a la mesa, porque el otro también tiene riqueza. Y hay cosas, yo digo, que como nos pasa, como el Papa en algunas cosas fue drástico en la iglesia, ¿no? Hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Como este tema de la transparencia, ¿no? Este, y, pero yo creo que aquí en Concordia fue tanta el ansia de poder, fueron tantos años, ¿no? Yo alguna vez les decía que algún día ellos tendrían que pedirle perdón a Concordia porque esto fue intencionalizado, ¿no? Esto de ir haciendo del clientelismo y de los pobres y de los planes como una estrategia para seguir por tantos años en el gobierno y después haber metido todo lo que fue el narcotráfico, que ahora nadie se anima ni a hablar ni a tocar el tema, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. En donde estamos empantanados es muy grave. Pero se va a salir solo. Yo creo que ya este cambio de gobierno es un pasito y creo que el camino va por ahí y solo desde el compromiso social y ciudadano, ¿no? Para cambiar estas estructuras.